Nos vamos a ir al móvil porque Marce Ortiz está con Javier Rotondo, titular de Cartés, que tiene cosas para decir después de la determinación del Gobierno Nacional de la suba de retenciones en 3 puntos y ante el llamado del ministro Basterra. Bueno, se manejan con cautela, pero hay una posición tomada y queremos conocerlas al respecto luego del cierre de las exportaciones. A ver, Marce, a ver si tenemos más detalles. Adelante. Gracias, Pauli. Sí, sobre todo eso, ¿no? El cierre del registro de exportaciones como que encendió la luz roja respecto a una posible suba de retenciones, pero vamos a estar dialogando, analizando todos los componentes con esto con Javier Rotondo. Bueno, Javier, ¿qué se puede decir? ¿Es inminente la suba de retenciones? Bueno, buen día, Pablo, buen día, Javier, buen día, Marcelo. La verdad que lo que más molesta, lo que más duele, lo que más preocupa, una vez más en Argentina, son las formas. Nosotros hemos sido muy respetuosos del manejo de los tiempos de un nuevo gobierno que empezó muy temprano con una audiencia con el presidente de la Nación y las 4 entidades agropecuarias diciendo que iban a zanjar el problema, la relación tensa que tuviesen cuando él fue jefe de gabinete con el campo, que entendía la lógica, que iba a tratar de consensuar. Nosotros fuimos esperanzados, acudimos a cada llamado a diálogo, fuimos respetuosos ante la negativa de poder tener precisiones sobre la política agropecuaria, seguimos siendo respetuosos. Tan es así que hasta el día viernes, última reunión de comisión de enlace, en donde ya los tiempos inundados por esta cantidad de rumores ya no podían esperar más, se decidía ya tener medidas de acción como eran los ceses de comercialización, por ejemplo, y recibimos un llamado del ministro y también fuimos respetuosos a una convocatoria el día de hoy. Luego el fin de semana empezaron a conjeturarse a través de distintos medios estas distintas posibilidades de anuncio del presidente de la Nación el día primero, ahora con la apertura de sesiones, que fueron generando mayor incertidumbre, mayor desazón, y bueno, y coronado el día de ayer con algo que nosotros sabemos muy bien y que es muy específico del sector, pero sabemos y claramente qué significa, que es que la Secretaría de Mercados Agropecuarios, dependiente del Ministerio, que es quien depende de la emisión de los registros de operaciones juradas de exportación, digamos, todo lo que es la venta de cereales y oleaginosos y sus productos al exterior, se hace mediante certificación de declaraciones juradas de exportación. Cortó el registro. Eso es un claro mensaje de que si no hay registro, porque hay un nuevo esquema. Eso es claro. Entonces, esa es la desazón mayor que hoy tiene el sector, la falta de ese llamado a diálogo que solo en los hechos, y que se traduce en esto. O sea, que independientemente de lo que se anuncie y cómo se anuncie, esa es hoy la situación de imprevisibilidad que lleva a esta gran incertidumbre. Pero de todas formas vamos a ser cautelosos a ver cómo y de qué manera plantea el Estado, en este caso el ministro y el presidente, este cambio en esquemas. Creemos que pudiésemos haber aportado mucho más, sabiendo de que la coyuntura del país es difícil, con un diálogo constructivo, en donde ellos nos hubiesen pedido, a raíz de esta facultad que tienen de los 3 puntos aplicables por la ley de solidaridad, nosotros poder haber hecho una contraoferta, una contrapropuesta y llegar a un acuerdo. ¿Qué es lo que debería ser en cualquier relación de estados con distintos sectores? Es normal. Pero bueno, lamentablemente la coyuntura una vez más hace que se tomen decisiones unilaterales y eso es lo que más genera frustración. ¿El maní como economía regional podría llegar a suavizar alguna posible medida? No lo sabemos, o sea, fueron todos rumores. Los primeros rumores hablaban de 3 puntos para todos, que generaba una situación prácticamente compleja. Después hablaban de 3 puntos solo a soja, con un compromiso del gobierno de devolución de 0,5 puntos por año, de ese 33, sin tocar trigo y maíz, y bajando del 9 que hoy tienen promedio a prácticamente el 5 a algunas economías regionales puntuales. No sabemos, o sea, si tomamos el maní como si el gobierno toma el maní como una economía regional de Córdoba o no, qué va a pasar con algunas otras actividades, por ejemplo la carne, que tiene un proceso de expansión importante y de demanda de mercados importante. En fin, me parece que los 3 puntos a soja hoy, y para que la gente por ahí lo contextualice, es mucho más el perjuicio que se genera en el interior que la efectiva medida de recaudación fiscal que va a tener el gobierno. 3 puntos en una cosecha promedio que rondaría los 50 millones de toneladas de soja, hablamos de algo de menos de 3, no llega a 400 millones de dólares. Está bien, uno escucha el número, la gente común y es un número enorme, pero para las arcas del gobierno y para la situación de deuda es nada. Y en el interior productivo ese cambio de esquema genera enormes perjuicios
del movimiento de la rueda y de la inversión de capital en el interior. Y un cambio en el humor social del productor. Exactamente, porque es un cambio de incertidumbre, digamos, un cambio de certezas en el medio del río. Sí. Quería preguntarte, buen día, ¿qué pasa con... Buen día, ¿cómo estás? Desde el 2018, en septiembre, cuando el gobierno anterior tomó la decisión de la suba de retenciones, que en ese momento, corregime si me equivoco, fueron del 15%, desde la mesa de enlace también se calificó como traición, también en un acuerdo que tenían entre las partes. Y como ahora se califica nuevamente de traición esta toma de decisión, vos decís, unilateral. ¿Qué es lo que le habían prometido desde el gobierno en esas reuniones que ustedes mantenían, dialogando y, diagramando un esquema? ¿Por qué lo califican de traición? ¿Qué les habían prometido desde el gobierno? No, justamente eso, diálogo. No tomar medidas que afecten en este caso, digamos, como lo hace cualquier otro sector, Paula, de la Argentina, el sector gremial, los sectores empresariales de otros rubros. Es previsibilidad a la hora de toma de decisiones, saberlas con anticipación, no solo saberlas, sino poder formar parte de la toma de decisiones en conjunto, porque vuelvo a decirte, hay muchas propuestas para del sector para poder aportarle al país. Y con la anterior gestión pasó exactamente lo mismo. Empezamos con una lógica de buenos modales y buena forma y parece ser que en este país las coyunturas se llevan puestos gobiernos y se toman este tipo de decisiones sin tomar en cuenta las consecuencias. Es simplemente eso. Es una traición en las formas. Los dirigentes nos sentimos, y los productores en general, nos sentimos que se comienza en buenos modales, se comienza con buenas intenciones, pero son solo eso. A la hora de la toma de decisiones se hacen de manera unilateral sin tener en cuenta el perjuicio que generan. Claro. El gobierno anterior como este, y ustedes saben, el campo teóricamente es uno de los sectores a los que se les pide mayor esfuerzo porque son los que más ingresos generan. Pero claro, cuando vos describís la rueda, y sobre todo al interior, puertas adentro, no llega la distribución con los impuestos que se cobran y las retenciones como vos planteabas, por eso el desacuerdo. Claro, claro. Esto es una cuestión de concepción, Paula. No debe haber impuesto más regresivo y antifederal que el concepto de derecho de exportación. Porque esto es retrotraerse a la época de la colonia, ¿no? A la época de Rosas, en donde el puerto es dentro del país y en donde el beneficio de todo ese derrame de la generación de riqueza del interior no se traduce en un nivel de coparticipación acorde. Entonces eso es una transferencia de recursos que yo entiendo el concepto de federalismo y solidaridad, lo entendemos, estamos en un país que se dice federal, que aquellas provincias en donde los recursos naturales o la naturaleza no la dotó de la posibilidad de tener explotaciones agrícolas, hay que ser solidario, pero tiene un límite, o sea, tiene una lógica, y esto es directamente una transferencia, pero eso tiene que ver también con la eterna coyuntura y situación de déficit que vive Argentina por realmente una clase dirigente que no ha estado claramente a la altura de las circunstancias, y quienes hoy nos vuelven a pedir un esfuerzo al sector, se vuelve a tener el sector privado en el eje de la escena, son los mismos que administraron este país durante los últimos 20, independientemente del color político, y nos dejan siempre entre 35 y 40% de pobres, déficit fiscal, inflación, pérdida de salario. Entonces también hay que hacer un replanteo muy grande desde el sector político, y eso es un aditamento más a esta situación coyuntural conflictiva que vive el país. No vemos desde la clase política dirigente un cambio de actitud que vaya en torno a lo que se nos pide a este sector, a otros sectores, lo que se le pidió a los jubilados. Hoy estamos viendo cómo los jueces debaten la forma de no perder sus privilegios, porque esa es la realidad. Entonces este país por ese camino no va. Sacando tierra de un pozo para tapar a otro nos ha ido como nos ha ido. Me parece que ese es el mensaje en general que debemos tener todos los sectores, sobre todo el quehacer privado, ¿no? Javier, ¿y cuál sería la salida? Van a reunirse con el ministro Basterra. ¿Y cuál es la expectativa más allá de lo que tengan definido, vos decís, porque están actuando unilateralmente? ¿Cuál sería la contrapropuesta de ustedes? ¿Con qué carta van? Y sin saber qué se va a proponer, ya te digo, no es lo mismo que el gobierno nos anuncie un incremento de 3 puntos en soja, en maíz y en trigo, que está facultado, que eso generaría una tensión prácticamente de no retorno en la relación, a que se diga como se trasciende, que sería solo en soja,
que disminuirían las economías regionales, que digamos, nosotros somos 4 entidades a su vez con una lógica distinta cada uno y de necesidades distintas o divisiones distintas. En fin, es ver en qué situación se da, cómo se va a plantear, de qué manera y evaluar en consecuencia. Queremos ser muy cautos, Argentina hoy necesita de cautela. Nosotros tenemos una situación compleja los que somos dirigentes, porque tenemos que nadar. Somos productores, nuestro movimiento, por ejemplo, CRA, hacemos esto de manera vocacional y totalmente de honor. Nosotros vivimos de la producción agropecuaria y hacemos esto por un sentido de vocación de servicio, pero nadamos en una delgada línea, Paula, de ser digamos, de contener a nuestra base más de pensamiento más llano, que es el productor más de a pie, sin tener, digamos, gimnasia o gimnasia dirigencial. Hoy, por ejemplo, en Pampa del Infierno, Charata, Chaco, Salta, están directamente fuera del sistema con este esquema. Y también ser inteligentes y ser condescendientes con algo que hemos pregonado siempre, que es que Argentina se sale con diálogo y consenso. Por eso el dolor de la toma unilateral de decisiones, porque hemos primado tratar de ser... yo espero que este gobierno no tense la cuerda, porque estos conflictos se sabe cómo empiezan, como están pasando ahora, pero no cómo terminan. Y la llave para entender que el país se sale adelante con todos los sectores la tiene el gobierno. O sea, apelamos a eso, por eso somos respetuosos de ver cuál va a ser el planteo y cómo va a ser este plan. Bueno, estaremos atentos entonces a la reunión de la tarde con el ministro Basterra y las 4 entidades del campo. Muchísimas gracias, Javier, por la nota.